Hola, ¿qué tal amigos? En esta hora estamos una vez más aquí haciendo un videíto, miren. Yo en esta ocasión estaré sacando lo que es el molde del top. No sé si ya viste el video donde estoy sacando un top. Ahí te comentaba que en un video iba a estar sacando los moldes. Aquí miren, yo tengo mi cartulina ya lista. Yo estoy marcando 20 centímetros porque es donde yo estaré marcando aquí para doblar mi cartulina. Yo saco mis moldes de esta forma porque se me hace mucho más práctico, mucho más fácil. Le doy 20 centímetros así. Ahora jalo mi cartulina para arriba y le presiono por la parte de abajo para que se doble bien parejita. De esta forma, miren. Aquí hay que presionarle bien para que se nos quede bien planito ahí con el lapicero. Ahora aquí estaré marcando yo lo que es la parte de abajo de lo que es mi blusita. Esta marquita que yo estaré haciendo va a ser el ancho de la parte de abajo de la blusita. Este molde que estoy haciendo es de la blusa. Tengo que hacerlo por fuerza blusa para después de que tenga yo la blusa sacar el top. Ya sacando los primeros pasos, ya el top ya es muy fácil, ya muy rápido. La parte de abajo yo la dejé de 17 centímetros y medio. Aquí yo estaré haciendo unas marquitas que me van a ayudar para sacar bien la medida, para que a ustedes también se les facilite sacar cada medida de su molde. Estas marquitas son de 5 centímetros cada marquita. Desde la parte de abajo hasta la parte de arriba hay que hacer estas marquitas. Estas nos van a ayudar mucho. Como no tenemos reglas profesionales, pues es un método muy práctico y pues económico, porque a veces no tenemos pues la facilidad de conseguir algunas herramientas, pero con este método nos ayudará mucho para hacerlo de esta forma. Yo hice mis primeras marquitas acá donde hizo el doblez la cartulina y adelantito le volví a hacer las mismas marquitas. Ahora hay que hacerlas coincidir de esta forma, miren. Yo les recomiendo que saquen este molde porque este molde yo lo tengo como la base de lo que son ya todas mis tallas, de lo que son modelos que vamos a estar sacando. Siempre es recomendable tener una base para todo, tanto para blusas, para mallas, para cualquier prenda, hay que tener una base. De esta base vamos a estar sacando tallas, ya sea, pues este molde yo lo tengo como mediano, viene siendo la talla mediano, lo que es la talla 32 o 34 o lo que es la talla 7. Si se dan cuenta, ahí yo tengo 17 centímetros y medio. En la primer marquita que yo hice, ahí le voy a estar haciendo otra y les voy a explicar los centímetros. Allí son 17 centímetros los que yo le di a mi primer rayita que hice. Es medio centímetro menos que la parte de abajo. Aquí a esta otra le voy a dejar lo que es 16 y medio. Si se dan cuenta, ahí está disminuyendo medio centímetro.
Aquí le estaré dejando 16 centímetros y hago su marquita. Aquí le estaré haciendo otra marquita y la medida será de 15.7. Ya por aquí estaremos haciendo otra marquita. Esa marquita nos dará la medida de 15.8. Esa ya va aumentando un poquito más. Si se dieron cuenta, desde abajo para arriba empezó disminuyendo, ahora va aumentando. Ya la siguiente rayita nos dio 16 centímetros. Aquí en esta siguiente ya nos va a dar lo que son 16.6. Ya aquí va aumentando la medida. Estas medidas las estamos dando así porque nuestra blusita tiene que ajustar. Por eso desde abajo empezamos amplio, redució un poquito y otra vez está ampliando. Aquí yo le hice otra rayita en medio de las que ya teníamos ahí. Le di 3 centímetros porque en esta rayita estaremos marcando lo que es ya la parte de la axila. Allí en esa marquita nos dio 17.2. Ya en este siguiente paso lo que vamos a hacer es unir todos los puntos que ya hicimos. Yo lo estaré haciendo con una punta delgadita y no le voy a recalcar mucho. Esto lo vamos a ir haciendo un poquito sesgadito, así como nos va marcando los puntitos, para que nos haga un tipo como de rayita como ovalada. De esta forma, miren. Y ahora le estoy pasando lo que es la tinta más ancha para que marque bien mi molde. Y ya si hay una pequeñita imperfección, pues ya con esta tinta ya se mejora ahí la marquita. Y ya al momento de cortarle se me facilita más. Ahora estaré pasando a la siguiente rayita que quedó pendiente. Eso ya viene siendo la parte de nuestra manga. Esa va a reducir. Aquí nos da 16 centímetros. 16.3. Si se dan cuenta, ahí nos quedamos en 17.2 y ya lo que es la manga ya redució a 16.3. Eso nos va a ayudar para que haga la ondita allí donde va la manga. Esta otra marquita nos dio lo que es 15. También redució un poquito más. Ya la siguiente marquita la estamos marcando aquí. Esa nos va a dar 15.1. Esa ya va abriendo un poquitito porque ya vamos a estar llegando a la parte del hombro. Yo les recomiendo mucho que cuando terminen este molde eh, traten de hacer una copia porque en sí este que estamos haciendo se va a cortar ahorita que estemos sacando lo que es
el top. Ya si se dan cuenta, la marca de arriba nos dio 15.6 y empezamos a unir igual como lo hicimos anteriormente. De esta forma, miren, esa va a ser la parte de nuestra manga. De esta marquita aquí vamos a estar marcando lo que es hasta aquí, miren. Yo de esta marquita hacia arriba le estuve dando 4 centímetros y medio. Ahí le hice esa marquita porque ahí ya vamos a pasar a hacerle lo que es el hombro. De lo que es la marquita de 15.1 hacia arriba le vamos a hacer otra que nos va a dar a 6 centímetros. Allí donde está el 15.6, allí va a quedar nuestra marquita en el 1. Ahí si se dan cuenta, ahí está la marquita. De esa marquita le vamos a hacer así, miren, de esta forma. A donde nos dio, a donde le dimos la medida de 4,5. Ya lo que es el hombro nos dio una medida de 6,5. Aquí le hacemos bien el puntito ese porque de allí vamos a pasar a hacer lo que es el cuello. Aquí de lo que es la marquita de 15.6, esta miren, de ahí para abajo le vamos a hacer otra, esa va a ser la del cuello. Esa le vamos a dar 2,5. Nuestro cuello va a llegar ahí. Más o menos a esta altura, miren, vamos a hacer un puntito aquí y vamos a unir estos dos, miren, de esta forma. Y ya de este de 15.6 a ese que hicimos, miren, ese va a ser nuestro cuello. Como les digo, yo les recomiendo que saquen una copia de este molde ya, porque este que estamos haciendo se va a tener que cortar. Aquí le voy a sacar de una vez lo que es el delantero, como yo siempre lo hago. Nada más marco la mitad y hago aquí como un tipo resbaladilla, miren, casi recto hacia abajo, y aquí ya casi llegando al puntito le damos una vueltecita. Entonces, como nada más marcamos lo que es la mitad, al cortarlo de esta forma automáticamente se va a estar copiando la parte de abajo. Solamente hay que apretar bien la cartulina para que no se nos mueva y no nos vaya a quedar dispareja la parte de abajo. De esta forma lo estaremos cortando, miren. Aquí yo corto lo que es esta piececita. Ahora nada más vamos a cortar lo que es la mitad o la pieza de arriba. Aquí lo vamos a hacer para sacar el delantero y ya tener listo nuestra espalda y nuestro delantero en un solo molde.
Entonces, como te comento, sácale copias a esta base, que esta va a ser la base de muchos otros modelos. Ahora de este mismo molde vamos a pasar a hacer las marquitas para hacer nuestro top. Aquí vamos a estar dándole una medida, miren. Yo estaré haciendo dos marquitas aquí, de esta forma. Y acá estaré haciendo la otra. Ahorita les digo los centímetros. Aquí le estaremos quitando 9 centímetros y medio. Esa es la medida que nos va a quedar nuestro top. Le hacemos su marquita y pasamos a cortarlo. De esta forma, miren. Ya si te das cuenta, este fue nuestro molde anterior, pero aquí ya sin esa pieza pues ya nos queda así. Ahora de aquí estaremos marcando lo que es a dónde va a llegar nuestro cuello. El cuello de la blusita llega a una medida, pero este tiene que llegar a una más para abajo. Esa marquita se la vamos a poner al centro de lo que fue nuestro doblez. Aquí le estaremos dando 34 centímetros. Hasta ahí va a llegar nuestro cuello. De la parte de abajo a ese puntito, nuestro cuello llegará hasta el puntito ese. Ahora de aquí vamos a hacer una rayita aquí, miren. De donde llegó nuestro cuello, vamos a medir allí lo que es 9 centímetros y medio de cada lado, para que nos dé 19 centímetros. Así, miren. 9 y medio más 9 y medio nos dan 19. Aquí también le estaremos haciendo las mismas marquitas. Ahora de aquí le estaremos haciendo lo que es una raya de esas marquitas que hicimos. Esta va a ser la medida de los picos de lo que son, de lo que es nuestro top. Vamos a hacer una línea de esta forma. Esta línea nos dará una medida de 39 centímetros. Acá estaremos haciendo otra. De la misma medida. Nos estará dando 39 centímetros. Esa va a ser la altura de los picos del top. De esta forma nos quedó, miren. Ahora aquí solamente vamos a unir lo que son estos picos, pero yo te recomiendo que solamente lo hagas en un lado. Yo lo voy a hacer de este lado, miren. De aquí voy a hacer una línea, como les digo, así como ovaladita. De aquí del centro a lo que es la marca del pico. Y de aquí lo vamos a hacer también de la misma forma aquí a donde nos da
el pico de lo que es la axila, miren. También nos va a quedar así ovaladito. Yo te recomiendo que lo hagas en una sola parte. Así ya doblarías tu molde así por mitad. Y ya al momento de cortarlo, pues ya estarás cortando la otra parte de la misma forma. Y yo te recomiendo que guardes eh, tu otra copia de la primera para que sea la base de los modelitos que estaremos sacando. Y nos quedó de esta forma, miren. Aquí nada más te recuerdo nuestra cinta. Yo la corté de 5 centímetros. Y así nos quedó, amigos.